Y, y bueno, arrancamos, si les parece bien, agradeciéndole de vuelta a Ricardo y a Maxi que hayan decidido aceptar la invitación para charlar un poco de la película y obviamente también la intención es también un poco repasar sus trayectorias, que de alguna manera se unen en Al morir la matiné, trayectorias que tienen, creo yo, muchos puntos en común, ya veremos si están así, y fundamentalmente quizá el gran punto en común sea el amor por el cine de género, que eso me parece que también merece un capítulo aparte en esta charla, si les parece bien más adelante, hablar un poco de, bueno, del cine de género, del cine de terror en particular, desde su rol como realizadores, pero también como consumidores, que me imagino que lo fueron antes que realizadores, de este cine que tiene como toda una legión de seguidores y que está viviendo además un momento, creo yo, muy interesante, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ya lo veremos, si es que están así. Y que ha tenido también momentos interesantes a lo largo de toda la historia del cine. Sí. Bueno, agradecer también a Julie, que es parte del elenco de la película, que anda por ahí, que también, por supuesto, que está eh, invitada a participar. Y también, si les parece bien más adelante, habilitar preguntas que haya de quienes nos acompañan, comentarios, lo que sea. Genial. Eh, ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la película. Es la primera película de ficción uruguaya que se estrena este año, después de meses sin exhibición cinematográfica. Un raro honor que le tocó a la película, ser la primera película de ficción nacional, porque se estrenó junto con una película documental nacional de Mariana Viñoles, que acompañó la reapertura de salas. Y bueno, que sigue obviamente en cartel, así que los que no la vieron todavía, Sí. aprovechen. Aprovechen además a verla en una sala de cine, que me parece que la experiencia se magnifica, ¿no? Eh, Arranquemos por el principio, si les parece bien, que es quizá un punto intermedio, que es cómo surge, Maxi, la idea de sumar a Ricardo a esta película, a este proyecto. Y si la idea fue, desde el origen, ofrecerle al rol del asesino come ojos. Exacto. Bueno, sí. Para mí fue bastante como una visión, realmente, porque fue leyendo el guión que tuve como esta, fue eso, fue como realmente como que me cayó como la ficha, como una cuestión de visión, como que lo vi y dije, este es Ricardo, en el rol, este rol. No era, capaz que me gustaría que estuviese, que participara. Realmente fue como que lo vi ahí. Entonces, nada, esas cosas está bueno cuando pasan, darles bola. O sea, me pareció importante que se me haya dado eso tan enseguida. Y dije, bueno, viste, está, como Ricardo está lejos, digo, estabas allá en Estados Unidos, dije, bueno, capaz que es complicado. La verdad que tampoco sabía, a Ricardo lo conocía muy de algunas ocasiones, pero muy esporádico, una vez que vino, y en contacto por internet y por las películas y todo, pero no sabía, bueno, tampoco sabía, nunca había visto si le podía llegar a interesar esto. Así que bueno, capaz que Ricardo puede contar un poquito de su parte, de su lado, pero para mí fue como un llamado, realmente fue así. Maxi, ¿fue en una primera lectura del guión o después de varias relecturas? Fue en la primera, fue En la enseguida. primera. Fue cuando Manuel me dio el guión, creo que fue casi de las primeras cosas que comenté. Me parece que acá el personaje, o sea, y ya una vez que está eso en la cabeza, como que difícil de sacármelo de la cabeza. Después dije, bueno, obviamente las circunstancias y todo pueden darse o no, pero, pero nada, por suerte fue así, pero, viste, cuando esas cosas pasan está bueno darles bola, sin duda. Ujú. Ahí va. Ricardo, me imagino que para alguien que le gusta el cine de terror y que además le gusta actuar, porque sos actor desde los inicios de tu carrera en tus propias películas, en tus propias producciones, que te ofrezcan un rol como este debe ser como, no sé, un regalo de Reyes, una cosa así. ¿Cómo te cayó Mira, esa invitación?
O sea, Maxi recibió el guión de Manuel Facal y el guión decía, hay un tipo asqueroso que se come los ojos de la gente. Ricardo Ah, Isla, dijo, ok, digo, yeah. No, 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 hago una hablando en serio, acotación, hago una acotación. No era come ojos. eso vino Que después. eso vino después, pero sí era coleccionista. O lo que sea, Ah, que, no, bueno, hay mucho ese ya es misterio otro en tu personaje. nivel. Era Ese solo un ya es otro asesino nivel, era un sádico, coleccionista. coleccionista de ojos. El Era un tipo le daba asesino, la claro. filatelia, ¿ok? Y ojos. Yo totalmente feliz, ya he comentado esto, Maxi lo sabe, cuando me mandó el guión, mi primera reacción fue pensar que quizá era, eh, porque como mismo él decía, a veces habíamos estado en contacto por internet, nos habíamos conocido una vez creo que fue cuando llevamos una película a Montevideo Fantástico, y, Sí, y entonces yo pensé que quizá era una onda, léelo a ver qué te parece, por un tema de la referencia al terror y demás. Y luego cuando me di cuenta de que lo que me ofrecía era actuar y por encima de eso actuar en este rol, sí, sí, exactamente. Fue una felicidad completa, fue para mí como un regalo de Reyes, fue una cosa por la cual esperar. Yo me acuerdo que le dije inmediatamente a mi mujer, esto es algo en lo que voy a estar pensando yo después siempre. Esto me va a alimentar mis ganas de hacer cosas, aunque me involucre en otros proyectos. Y pasaron como 2 años entre que nos contactamos y sí. finalmente se pudo producir. Durante ese tiempo me involucré en otros proyectos y demás de otras personas o cosas propias, pero siempre estaba eso ahí, que era lo que realmente yo quería hacer. Porque sí, el hecho de que yo en el pasado, cuando estaba en Uruguay y demás, haya dirigido cine de terror, es un poco un accidente cultural, en el sentido de que en los 80 no había cine, ni de terror ni de nada, no había cine en Uruguay. Y yo que lo que quería hacer era actuar. A mucha gente le pasa eso. Yo creo que hasta Spielberg muchas veces ha comentado que lo que quisiera ser actor y le dieron un papel chiquito en The Blue Brothers y no sé qué otra cosa más, pero luego se puso a dirigir. Pero bueno, aquí él habrá tenido sus razones para tomar esa decisión, pero en Uruguay no había opciones. O lo hacía yo o no podía nunca en mi vida estar frente a una cámara y en una pantalla. Era la única opción. Entonces fue un accidente el hacer. Lo que yo realmente quería era actuar. Y Maxi me dio la posibilidad, había actuado antes, pero nunca en algo tan exactamente como yo quería, me dio la posibilidad de hacer lo que yo quería. Y por eso estoy siempre agradecido, realmente. Hay, ya me gustaría ir como un poco al pasado, al origen de tu trayectoria, pero para seguir un poco en este marco del asesino y lo que los unió, hay una particularidad de este personaje que es que, por un lado, no sabemos nada de él, ¿verdad? Es un personaje que es un misterio para el espectador, cuál es su motivación, de dónde viene. Eh, Al mismo tiempo, la película abre con él. El punto de vista inicial de la película es claramente el de él. ¿Hubo algún trabajo de parte tuya y junto con Maxi de pensar un poco quién era y cómo era este asesino, aunque el espectador no se enterara? ¿O no? ¿O vos sabés exactamente lo mismo que Yo sabemos creo, nosotros? yo diría que sí, yo sé exactamente lo mismo que saben ustedes. No sé, me imagino en el caso tuyo, Maxi, que como ustedes concibieron la historia juntos, todo a partir de una idea tuya, quizá haya otra cosa. Pero en el Claro. caso mío, a mí no me dio la impresión de que en el género y en este subgénero dentro del género, que es el giallo y el slasher, no me da la impresión de que necesariamente conocer el pasado, la psicología, a pesar de que luego más adelante en secuelas se explore, pero no me parece a mí que el pasado, la psicología y la motivación de Jason, Freddy, Krueger y Michael Myers sea realmente, nadie sabe por qué mata a Michael Myers. Hasta el psicólogo dice, tiene una expresión blanca, que no blanca, como se dice, vacía, detrás de esa máscara, creo que solamente hay algo maligno. Y bueno, uno lee el libreto, que es un deleite leer este libreto que escribió Manuel Facal y que concibió Maxi, y uno ve que lo que hay es oportunidades de poder poner en práctica la fascinación de décadas por un subgénero dentro del género. Y están todas las oportunidades perfectamente delineadas, está todo ahí. No había nada por qué, no había nada que preguntar, y creo que si hubiera preguntado, como quizá otros actores quizá hubieran hecho, actores de método y demás,
creo que la película se hubiera ido por otros lados. No, acá lo que había que hacer era, creo yo, canalizar esa fuerza asesina absolutamente direccionada, que lo que quiere hacer es matar y coleccionar y o comer lo que colecciona y no da para más. Y quizá algún día, si se hicieran segundas o terceras partes, habrá tiempo de retroexplorar por qué. Pero en principio, para este guión, así como estaba planteado, en vez de Stanislavski y Strasberg, esto era Chekhov, all the way. O sea, era simplemente pensar qué puedo hacer con los músculos de mi cara, qué puedo hacer con mi mirada o con los movimientos de mi cuerpo, que cree en el poco tiempo de exposición que tiene este asesino un mensaje bien directo, y que es que nada lo va a detener y va a acabar con todo. Ujú. Sí, yo Claro. estoy de acuerdo con eso que en el caso de esto era muy así, era como el tiburón de tiburón, ¿no? En ese sentido, o sea, realmente es un personaje, además, 100% visual, o sea, no Ujú. tiene, no tiene diálogo, es todo en la característica de lo que sería la representación. Y misterio, aunque lo acompañás y tenés algunos datos, y con Manuel habíamos investigado, habíamos hecho una pequeña bio, que más allá de que esté o no, digo, que estuviese o no, o sea, hay un trasfondo pensado, pero no importa, en el caso de esta película, él es un poco como el protagonista y a la vez no, como de cómo lleva la historia, es el antagonista fuerte, es el conflicto y es el depredador. Entonces, esa es la energía, ahí está todo. Lo otro, bueno, sí, vendrá capaz si se explora más ese universo y ese mundo, pero en este caso es el misterio, es simplemente el conflicto fuerte, la situación extrema en la que se confrontan los personajes y está, nada más. Entonces, está todo en la interpretación física, en toda esa parte, en la fisicalidad bueno, que tenía que ponerle Ricardo, o bueno, por eso capaz también vino ese llamado, donde dije acá en la encarnación era importante quién fuera también. Está Eso clarísimo. era como una cuestión donde dije, como acá es misterio y como es como Michael Myers, donde simplemente estamos en lo que sería la situación, nada, donde no te van a explicar, no hay una vuelta, no es que la historia de repente era una venganza o que, viste, era alguien que, no sé, como podría ser, no sé, el acomodador. No está a ese lado, que, bueno, viste, porque estaba enojado con tal, no, estaba todo en la interpretación y en la fuerza de esa interpretación. Está claro. Sí, y además apelando un poco a una de las convenciones del género, creo que justamente el misterio de no saber lo inexplicable de un comportamiento homicida es quizá más aterrador, ¿no? Que algo que Sí, uno, sí, que sí. una motivación con la que uno pueda o no empatizar. Claro. Tengo una anécdota de real, pero nada que ver, pero pensando un poco también en cosas que a veces, bueno, en la realidad suceden y que, bueno, viste que las locuras pasan, esas cosas que tienen que ver con... Y me acuerdo, mi padre vive en las Islas Canarias y en una tienda que hay ahí muy cerca donde vive mi padre, o vivía, ahora ya se mudó, pero había una tienda de muchas cosas y entró una persona una vez y venden un montón de cachivaches en una tienda china y agarró, y un loco agarró y agarró una espada de estas que vendían y hizo una locura, decapitó a alguien y una cosa que fue como una situación extrema de algo que no tiene explicación y cosas que son así, que creo que la historia tiene eso, es como, nada, es un día en el cual se combina, ¿no? La tormenta y viene este mal trago, esta situación y los personajes están ahí, tienen que confrontarlo. Es una cuestión así, es como, bueno, por eso, como el tiburón, es un depredador, es un animal humano, bueno, en este caso también, pero bueno, no tiene a veces una explicación lógica, aunque se pueda después explorar, más allá de eso, que puede ser muy interesante explorar cuál es el origen y todo eso. ¿Cómo no? Yo tengo la teoría de que algo de chico le hicieron dentro de una sala de cine. Tipo, no sé, lo bardearon o
quería ir al baño y no lo dejaron, entonces se meó en la sala de cine y todos se burlaron de él. En fin, Puede era un tener una chiste. conexión por ahí. Yo ya la empecé a viajar por lugares que creo hay algunas pistas en el arte, Ajá, pero no tiene una conexión directa con la sala en sí, su perfecto. origen. Es Mejor, yo agarré por el camino obvio, ¿viste? simplemente es como que un plan que arma, que no es tampoco tan súper elaborado, sino que dijo, bueno, es acá donde voy a hacer este plan, y que ocurre que es en una sala de cine que está poco concurrida y que pueden cerrarla, pero, pero viene por otro lado, o por lo menos a mí me empezó, y hasta cuando estábamos filmando ya seguían viniendo las cosas, de ahí como que empezó también a avanzar a que hiciera estas cuestiones un poco más como lo de come ojos, todo eso empezó a surgir ya más llegando al rodaje, a la preproducción. Ajá, Julie bien. dice, A se propósito, viene la número 2. Julie dice, se viene la número 2. Y está contenta porque ella sobrevivió a la número 1. Porque hay muchos que porque se ajá, viene la número 2 marcharon. Pero ella claro. sobrevivió. Eh, eh, Julie, sí, Excelente. se salvó, pero campante. Así. Ya. Bien. A Hablando de la piñas mi sala, salud. Maxi, dos cuestiones vinculadas con la sala. Una, que por un lado ya lo hemos escuchado en alguna entrevista, fue la sala de Cinemateca 18, ya cerrada, fue inspiración para la película, de alguna manera, para tu idea, ¿no? Y al mismo tiempo que digamos, el espectáculo cinematográfico es también, obviamente, nada, tiene como un espacio propio dentro de la película, obviamente, la película transcurre dentro de una sala de cine, de una función de cine, pero quiero decir, la película es como, si se quiere, un doble homenaje al cine de género, pero también al cine como espectáculo. ¿Puede ser? Sin duda. Es el homenaje a la experiencia también de ir al cine, y especialmente en las salas estas, que capaz que Ujú. eran los últimos bastiones de lo que sería el espectáculo como se concibió un poco, ¿no? De la sala grande, con cierta arquitectura interesante, que un poco, o sea, de alguna manera ha evolucionado, lo perdimos un poco cuando vino el mundo multiplex, y después como que ahora, yo considerando, ¿no? Especialmente con la mudanza justo de Cinemateca, creo que hay un nuevo, ¿no? Renacimiento también, porque tenemos ahora unas salas hermosas, nuevas, que hacen eso un poco, rescatan también eso, porque tienen esa cuestión. Sí, sin duda tiene las dos cosas. Hay un homenaje a la experiencia de ir al cine, sin duda. Ujú. Hay todo eso. Eh, y al mismo tiempo un homenaje, me parece a mí, a Ricardo Islas, de algún modo, por lo menos para quienes vimos aquella primera obra de Ricardo Islas y ver proyectada en la pantalla una película de Ricardo Islas y verlo a él en el rol del asesino es inevitablemente también una forma de homenaje. Pero Hay- hay- ya vamos a hablar de Ricardo y de su obra. Antes de eso, y para redondear un poco el tema de la sala como locación, la sala Cinemateca 18 sirve como locación interna, es decir, como sala de cine, pero el exterior es el cine ópera, ¿verdad? ¿Cómo sí. funcionó un poco esa doble locación que en definitiva es una misma a los efectos de la producción? ¿Fue muy complicado? Eh, Fue un ¿Qué tanto, particularidades tuvo ese desdoblamiento? tuvo particularidades, las tuvo, sí. O sea, yo en verdad, la idea original era filmar todo en 18 de julio, en la sala 18, pero Ahí va. sucedía que la fachada, tanto la fachada como la boletería ya no funcionaban muy bien con la cuestión de la época y eso, porque, o sea, yo recordaba cómo era antes y habían cambiado eso, y con Cinemateca ya no estaba más la boletería. Claro. También lo que es la fachada era muy amplia, y todo esto de 18 de julio en esa zona justo no era fácil. Sí, que además hay una parada de ómnibus en la puerta, o sea. Era muy difícil, pero tenía la suerte de que el cine ópera, que antes era el cine Sensa, que era el cine más grande que tenía 18 de julio, más grande que el Plaza, más grande que el 18, todavía Ujú. se mantenía ahí en 18, se mantenía con su fachada, con la cartelería, con la boletería, como era, con las escaleras, con la entrada, con esa cuestión solemne que tenía el Sensa y que después también tuvo el ópera en los 90. Entonces también tenía esa conexión que decía, mirá, en los 90 también existía el ópera, entonces esto puede ser plausible y lógico.
y me daba ese espacio que la otra sala no me lo daba. Me daba el interior, pero no me daba esa parte exterior. Entonces, sí, mi miedo era dónde la fusionaba. La fusión la hicimos lo que sería el interludio de la entrada, en las cortinas. O sea, cuando vos entrás, hay una escalera que se abre la puerta, esa puerta de entrada a la sala es el ópera. Y cuando vos pasás por lo que sería el corredor para entrar a la sala en sí y hay una cortina, ahí entramos a 18. Pero también la cabina de proyección, que eso también fue un tema, ¿dónde le íbamos a hacer? La cabina es 18. La cabina y todos los interiores, el baño, todo 18. Y, y eso fue muy importante, porque en un momento no sabíamos si íbamos a filmar todo ahí en 18, estábamos dudando por mil cosas, hasta que Cinemateca no se mudara era inviable tampoco. Yo pensé, bueno, capaz que viste, podemos alquilar la sala un mes, pero era inviable, porque necesitábamos acampar ahí, porque Claro. sería una logística imposible de estar armando, teníamos que tener un espacio para efectos especiales, que era uno de los baños, y así que cuando Cinemateca se mudó, y se hizo viable poder filmar ahí. Y por último, el ópera estaba en funcionamiento. Mientras nosotros filmamos, tuvimos que hacer el rodaje nocturno durante el tiempo que estamos en la ópera. Entonces hubo una semana que fue nocturna, empezamos a filmar a partir de las 9, 10 de la noche, y había gente todavía saliendo de ver películas en la sala. Entonces no sé si Ricardo se acuerda, pero estábamos ahí en la escena, no sé, varias escenas, pero en una de las escenas finales, y de repente, no sé, o hacíamos que sonara la alarma de humo, o la gente salía de ver el Rey León. Era todo muy raro. Y la gente mirando, no sé, a un tipo tirado, muerto, era muy raro. Pero no teníamos otra opción en esa locación, porque la sala y la galería estaban todavía en actividad. Nos teníamos que ir cuando abrían la galería. Así que bueno, pero valió la pena, la fusión me parece que valió la pena. Ahí va. La magia del cine redoblada. Maxi, ¿te acordás cómo y cuándo descubriste la obra de Ricardo Islas? Sí, bueno, fue hace tiempo, fue en videoclubs y tipo también, o sea, me acuerdo de algunas, bueno, fue también con el Montevideo Fantástico, pero me acuerdo bueno, yo tengo algunos VHS tengo La Trampa, que bueno, y Plenilunio, y tengo ¿cómo es? O sea, bueno, Rumbo a la Oscuridad, o sea, algunas fueron en el videoclub que ahora, el del Faro era, ahí me acuerdo que las tenían todas, que ya no está más ese videoclub, bueno, también en el Vic, pero seguramente donde más vi más fue con el Motivo Fantástico, con Alejandro Chamgochean, que hacía muestras, y que Claro. vino Ricardo cuando 2007 fue que, por ahí, hace Sí, yo tiempo. creo que 2005 con Night Fangs, con 2005, Fauces de la Noche. ahí está. Yeah. Sí, Creo sí, que sí. sí, la de vampiros. Me acuerdo de eso que fue en el Alfa y Beta. Pero ya de Ujú. antes, o sea, obviamente ya, pero principalmente con los VHS, Ujú. porque algo que tenía era que toda tu filmografía, Ricardo, estaba con Halven, con los videoclubs, y Sí, 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 sí. eso hacía que fuera obviamente más accesible que en alguna muestra que hubiese ¿no? de salas y eso, y porque capaz que, bueno, yo en los 90, cuando estabas haciendo las primeras películas, yo tendría 7 años, 7, 8, era muy chico todavía, fue un poquito más adelante, Claro, así que claro. fue con el video. Exacto. Ahí va. Bueno, para los que no éramos tan chicos, pero más o menos, yo era un adolescente cuando descubrí las primeras películas de Ricardo, o por lo menos las primeras películas que yo vi de Ricardo, que no fueron necesariamente las primeras, creo que Plenilunio fue la primera que vi. Creo que lo que más nos impactó, digo no porque era yo, mis hermanos, mis amigos de más o menos esa edad, que nos gustaba el cine, era que, como bien dijo Ricardo hoy, en un país donde no se hacía cine, de repente apareció este pibe de Colonia del Sacramento, que hacía películas de un género que nos gustaba a todos y que a todos nos divertía mucho la idea de poder hacer algún día,
y las hacía como podía con los recursos que tenía, ¿no? Que es un poco lo que dio lugar, creo yo, a la existencia de un cine uruguayo. Después vinieron los fondos y el ICAO y todo lo demás y la ley de cine, pero no existiría el cine uruguayo si algunos realizadores, entre ellos Ricardo, no hubieran decidido hacer películas contra viento y marea con lo que tenían a mano. Ricardo, ¿fue una decisión consciente la tuya? Hoy dijiste que tenía que ver con crearte una plataforma para actuar, que era lo que más querías hacer. Pero los efectos de los medios, ¿fue para vos en algún momento un impedimento o una motivación para pensarlo dos veces, el hecho de salir y hacer, o directamente fue una decisión consciente de hacerlo como se pudiera, más allá del temor al ridículo, en el sentido de, obviamente, cuando uno tiene pocos recursos, sabe que la puede pifiar, y mucho menos si además sos un adolescente que todavía no tuviste una formación curricular o académica, ¿no? Como una apuesta mucho más instintiva, quiero decir. ¿Qué recordás de aquellos primeros experimentos, digamos? Tú me preguntás si fue una decisión consciente. Yo diría que fue una decisión inconsciente. Y yo diría que fue una decisión inconsciente porque si hubiera realmente tomado conciencia de lo casi imposible que era, quizá no lo hubiera hecho. El razonamiento fue muy casi primitivo, te diría. Yo tenía ganas de hacer películas por las razones que dije anteriormente, porque quería yo estar en ellas, algo que le pasa a muchos niños, creo yo, y esa decisión la tomé siendo niño, además. Entonces, cuando tenía 13 años, que todavía era básicamente un niño, escribí el guión de la primera película, de Posesión, la llevé a un canal de televisión, intenté realizarla, me dijeron que no, por supuesto, me mandaron para la casa, estábamos en plena dictadura todavía. Después, unos años más tarde, cuando tuve 16, regresé al mismo canal y era justo el año en que se había terminado la dictadura, 85. Y ahí había una especie de espíritu en el país de que todo se puede. Y eso tuvo mucho que ver. No solamente influyó en mí, pero influyó en las personas que tomaron una decisión, que eran las mismas personas que antes dijeron que no. Y luego dijeron que sí. Y ese que sí significa, era un canal de televisión, significa hagamos la película siempre y cuando encuentres avisadores. Y entonces salí a buscar avisadores, encontré avisadores, hicimos la película. Es un concepto, no hay realmente una toma de conciencia, ni progresiva ni racional siquiera. Quizá racional en el sentido, si se le puede llamar racionalidad, en el sentido de que yo me sentaba a las 7 de la tarde con mi madre a mirar las noticias locales. Y entonces mi mente decía, si hay una cámara y hay calles y hay gente adelante de una cámara, esas calles podrían ser locaciones, esa gente podrían ser actores, ¿por qué no? Ese fue el comienzo y final del razonamiento. No le busquemos más patas, no hay más patas en esta mesa, eso es todo. ¿Ya? Y de ahí en adelante, el hecho en sí de que nadie lo estuviera haciendo, por supuesto que es una gran contra, pero también es una ayuda, porque es muy novedoso y todo el mundo lo mira. Y al ser exhibido en televisión, porque se produjo para la televisión, la difusión era gratis y masiva. No había que esperar que la gente fuera al cine, no había que venderles entrada, estaban en la casa, eran las 10 de la noche, venía la red informativa, que era lo que mirábamos en el interior, todos los que queríamos saber lo que pasaba en el mundo. Terminaba la red informativa y empezaba una película mía. Y en ese régimen se produjo la primera, la segunda, la tercera, casi todas mis películas se produjeron así. Al principio con el canal, luego independiente, pero las poníamos en el canal. Y eventualmente llegaron a las salas de Montevideo, porque se empezó a hablar del tema y se corrió la bola. Y en ese momento Daniel Arijón era el director de cine universitario y vio el material mío y le gustó Almadón de Plumas muchísimo. Entonces me trajeron a mostrarla en cines y así fue como empezó. Yo no creo que todo aquello hubiera sido posible si no fuera porque fuimos los primeros. Entonces, sí, habrá méritos personales en el querer hacer, en el empuje, en la locura y en la inconsciencia. Habrá méritos personales míos y de otras personas que estábamos ahí, pero en realidad fue un mérito de la época también. Hay cosas que otras personas más talentosas quizá no podrían lograr hoy porque el medio le pondría más trabas. Y a mí, en cambio, me dijeron, anda, sí, anda. Yo no creo que las personas que me dijeron que sí creían que lo iba a poder hacer. Y a veces eso ayuda, ¿ah? Porque te dicen, sí, seguro, sí. Cuando consigues 10 avisadores, venía a verme. Después yo vengo con 20 avisadores y la tienen que hacer. ¿Ah?
Y así fue. No fue un Hablando proceso en muy criollo, le tapaste la elaborado. boca, digamos. Claro, Sí, y bueno, además no tuvieron más hiciste remedio, no es que no tuvieron más una remedio. movida, Ya. porque era como que te armaste una pequeña como industria que era Sí, prolífica. Estabas una y decías otra, y después otra. Eso además sí. es como el Lo valor que pasa, de lo que es el cine más allá de lo que tenemos ahora con los subsidios, con los apoyos y eso. O sea, eso es el mm, fuerte, es el hacer. Y viene de ahí, de la industria grande también. Es, bueno, o sea, se encontró encontraste un método, capaz que por la apertura que hubo, ¿no? Después de que se abrió el país y que, bueno, capaz que, bueno, ahora que es, bueno, sí. ¿no? Como que eso cambió un poco la cabeza y estabas ahí en el momento para poder aprovechar esa apertura, esa libertad. Yo creo que tuve mucha suerte también en cuanto a ser el pionero, y eso es un tema que tiene que ver con la época de la historia en la que uno nace, ¿ya? Uno no elige eso. Tuve mucha suerte, pero luego sí, debido al ruido que hicimos varios, que hacíamos, no muchos, pocos, que hacíamos cosas, se canalizó todo eso, como tú dices. Al principio era un tipo que salía a buscar avisadores y le golpeaba la puerta a un restaurante y le decía, voy a hacer una película, necesito, tú ya tienes un aviso en la televisión, ¿verdad? Bueno, no podés poner esa noche un aviso en mi película. Era una onda tipo empresario, pero yo con una bicicleta Graciela y con 16 años. Pero yo me bajaba y les hablaba a los tipos, ¿no? Es el entusiasmo, uno queda poseído. Vos sabés bien cómo es eso. Cuando uno se sirve, uno queda poseído. Después se le va y se vuelve tímido otra vez, pero en ese momento uno está poseído, ¿no? Ah, Pero después el FONA, por ejemplo, de alguna manera institucionalizó eso, porque el FONA lo que hace es a los canales de televisión les cobra una cuota y con esa cuota apoya la producción, pero ninguna de esas estructuras existía. También quizá por eso sea que los primeros que nos dieron el premio FONA, bueno, fue a mí, a Álvaro Huela, o sea, yo fui uno de los fui con otros dos más el primer ganador del premio FONA. De alguna manera, quizá, no sé si era el proyecto que lo merecía tanto, o quizá era una especie de, bueno, vos fuiste el que hizo el surco y ahora nosotros podemos plantar, vamos a darte un premio por haber hecho los surcos iniciales, y así fue como salió una película con el FONA. Pero yo me Ese alegro Fona mucho fue de que Uruguay por, haya cambiado. ese Fona fue por la trampa, Miedo Ricardo, o estoy silencioso. equivocado. Miedo, Miedo miedo al silencio. silencioso. Miedo silencioso. Ahí va. Miedo silencioso. Recuerdo, La trampa es del 92. El primer premio FONA fue en el 95. Antes del 95 claro, no existía el FONA. Ah, claro, uh-huh. claro. Creo recordar, yo no sé si fue Plenilunio, que ganó Espacio Uruguay, de hecho, que era una sección dentro del Festival de Cinemateca, ¿es correcto? Sí. Ganó el premio Félix Oliver, se llamaba, el Ahí que daba el está. espacio Uruguay en esa época. A la Y lo mejor ganó producción uruguaya, digamos. Plenilunio, sí, compartido con Pepita la Pistolera, lo cual provocó cierto revuelo, ¿no? Era una especie de sacrilegio. Y después también lo ganó Mala Sangre y otra más, y no me acuerdo cuál fue. Hubo tres que ganaron el Félix Oliver. Entonces yo no me puedo quejar, a mí Uruguay me trató muy bien. Realmente, digo, para las cosas que yo hacía, en las condiciones que se hacían en esa época, yo siempre me sorprendí de la receptividad que Montevideo tuvo, institucional, pero también el público, institucionalmente y la gente con respecto a aquellas locuras que hacíamos. Genial. Maxi, ¿encontrás puntos en contacto con esa experiencia adolescente de Ricardo en tu propia experiencia? Porque vos también fuiste un adolescente que agarró una cámara y empezó a filmar, ¿no? sí, muchas. O sea, yo también supongo que, o sea, algo me hizo también una posesión, una cuestión así, de haber ido a ver algunas películas cuando salí del cine, dije, y también un poco motivado por familia, porque tenía una tía con la que me juntaba a ver películas y que apareció la cámara en mi casa y con mi padre y tipo y empecé a robar la cámara y como que un poco como que la circunstancia enseguida se me empezó dando primero jugando y enseguida como que el juego fue como, esto es lo que quiero hacer. Fue como si, como que enseguida me obsesioné y, no pensaba pensaba así mucho en qué podía hacer con lo que pudiera, con lo que tuviese mi alcance. Eso sí, que creo que Ricardo siempre, ¿no? En estas producciones
veo que las historias están en torno, ¿no? Por ejemplo, en Plenilunio con ¿no? El lugar, el canal y todo. O sea, yo como que pensaba, bueno, tengo a mi hermano, tengo mi patio, y después, o sea, hago esto, hago una cosa de acción Ujú. acá con esto. O sea, siempre me inspiraba con lo que estaba a mi alrededor y hacía actuar a toda mi familia y amigos, lo que pudiera estar a mi alcance, y me gustaba la cuestión práctica de no estar esperando para hacerlo, ¿no? O sea, me gustaba eso de... También me motivaba mucho si tenía capaz algún objetivo. Habían unos... eso también fue... En esa época habían los videos relámpagos, eran como unos concursos que puedes hacer un corto en, no sé, en el día, y las primeras cosas hasta ni siquiera las editaba en cámara, o las editaba con los VHS. Este, Sin duda, o Ujú. sea, sí, la cuestión que conecto más es que, bueno, o sea, no pensar tanto, realmente es como eso, es como inconsciente, ¿no? Esto se te viene una pasión y vas y lo haces, y si no, no existe si no. O sea, en ese momento, si no era que ibas y empujabas a hacerlo, no iba a existir. Imagino, Ricardo, que constantemente pasaba como que en las producciones, en cualquier momento se caía algo, todo el tiempo, o sea, y si no Ujú. agarraba, decías, bueno, voy por acá y sigo, tampoco, o sea, no iba a ser posible. Me acuerdo de los primeros cortos que tenía, bueno, que los llevaba a las productoras de publicidad y que a ver si podía hacerlo un poco más, ¿no? Con un equipo, en vez de, ¿viste? En vez de estar haciendo todo yo, y al final me decían, no, al final no podemos porque, no sé, no le podemos dar de comer pizza por 3 días al equipo, no hay plata, chau, o sea, sin fondo, nada, chau. Nada, bueno, entonces, no sé, hacía asistencia de video y asistencia de producción en publicidad. Pero en una de repente me decían, venís a trabajar en publicidad, te prestamos la cámara, te damos la beta. O alguna cosa así. O hice un corto Canal 5 gané un premio con un corto y me prestaban el equipo y el estudio. Está listo, con eso hago algo. Tipo, Ujú. era Ujú. realmente aprovechar ¿no? el recurso exacto. En ese momento era así. Este, y nada, pero también, yo qué sé, las limitaciones son parte de la creatividad. Para mí hay que aprovechar esas limitaciones también. Este, Sin duda. sin duda. Ricardo, tengo la misma pregunta a vos. ¿En qué momento descubriste que existía un realizador uruguayo joven llamado Maxi Contenti que hacía cine de género? ¿Y qué fue lo primero que descubriste de él? Fue cuando, fue cuando fui al viaje este del 95. Estoy Ahí seguro va. que fue el 95 cuando presentamos. Y yo creo, si mal no recuerdo, que tú, Maxi, fuiste con otros amigos más que también Sí, sí, estaban todos involucrados en la producción. Y me dejaron una colección de DVDs, un o corto. eran CD, creo que no eran, no sé si eran DVDs. Sí, Sí, había cortos, era como un popurrí de cosas de terror tipo bizarro así. Y yo quedé fascinado, sí. porque yo no Área sabía que 4 estaba Film. pasando todo. ¿Ah? Se llamaba ¿Había qué? Área 4 Films, porque éramos ¿Ves, cuatro. ves ese mueble ahí atrás? Tiene que estar ahí. ¿Ves ese mueble ahí atrás? Ahí los tengo. Ahí los tengo. Sí, Área 4 Films, también me habían dado algunos, yo había pasado por Buenos Aires en ese viaje, me había encontrado ahí con Darío Labia de una revista no recuerdo ahora el nombre, Manía. es de género, de cine de género. Sí, ¿Cómo es? Cinemanía, me parece. Sí, Cinemanía. Yeah. Y entonces me habían dado también, ahí había conocido otras personas que me habían dado, y cuando vine para aquí, miré todo eso, toda esa serie, y me sentí incluso, te voy a decir la verdad, un poco mal en el sentido de que por qué me fui. O sea, yo no sabía que iba a empezar a pasar todo eso, porque es que cuando yo estaba en Uruguay era el único que hacía ese tipo de cosas. En cambio, vi después, en esta generación más joven, que no solamente estaban haciendo cosas con las que a mí me gustan, sino que además estaban mejores que las cosas que yo hacía cuando estaba en Uruguay. Porque realmente yo pienso que de alguna manera tiene que ver con eso de encontrarse entre ellos y poder apoyarse y hacer cosas en grupo. El camino mío fue mucho más solitario,
Entonces, cuando cuenta Maxi, por ejemplo, bueno, yo hacía actuar a mis primos, a mis amigos, lo que sea, yo también pasé por eso. Pero en una etapa siguiente conociste a otras personas, yo que sé, a un Pablo Praino, no sé, personas que hacían cosas que son más o menos de tu edad. Y entonces se empezaron, yo he visto cortos donde Benjamín Silva, el director de fotografía de Al morir la matiné, era el fotógrafo en una época en la que obviamente estaban con una cámara más chica o lo que sea, y ya se ve el talento. Claro. ¿Okay? Mientras que en el caso de las cosas que yo hacía, la terminaba haciéndolo todo yo, y eso nunca es bueno, eso nunca puede funcionar, eventualmente deja de funcionar. Entonces fue así, fue en el 95, fue en Barra, fue en el marco de la presentación de una película, y fue lo que me hizo dar cuenta, no podía yo prever en ese momento lo que pasaría 15 años más tarde o 10 años más tarde, que íbamos a terminar haciendo esta joyita. Pero sí me alegro mucho de que de alguna manera esas semillas de esos encuentros dieron su fruto ahora. Y espero que haya más. Sí, sí. Espectacular. Bueno, le quiero ir invitando a los participantes, a quienes nos acompañan, a preguntarle a Max y a Ricardo lo que quieran. Andan por ahí también las productoras de la película, Lucía y Alina, si no me equivoco, o por lo menos estaba Alina conectada hace un rato. Nada, las saludamos también. Pero me gustaría preguntarles... Hola, hola. ¿Cómo andas, Lucía? Ah, Hola. qué Antes de buena darle imagen. paso a las preguntas... Perdón, yo estoy muteada en una situación muy familiar, pero súper interesada en todo lo que escucho que están contando y charlando Maxi y Ricardo, así que así me quedaré escuchando ahora las preguntas que tengan los participantes del Zoom. De más, muchas gracias por estar ahí. Decía que antes de darle paso a las preguntas, si es que las hay, me gustaría charlar de un par de cosas que tienen que ver con el cine de género. ¿Qué referencias, Ricardo, si es que manejabas conscientemente alguna referencia cuando empezaste a hacer cine, podés mencionarnos? ¿Y cuáles fueron después incorporándose? O sea, ¿cuáles eran tus referentes del género en aquel momento? ¿Cuáles son ahora, si es que han cambiado? Por una cuestión generacional, las películas que yo me crié viendo eran películas de los 50s y 60s. Eran las películas de la productora Hammer, la productora británica. Y por lo tanto, a pesar de que las historias que mi viejo me hacía de Drácula y de El Hombre Lobo y demás eran anteriores, eran de la Universal, de algo que generacionalmente le tocó a él y no a mí, las que yo vi, las vi en televisión y fueron el Drácula de Christopher Lee, el Hombre Lobo de Oliver Reed, Peter Cushing haciendo del Dr. Van Helsing y luego del Dr. Frankenstein y demás. Entonces, esas fueron mis primeras influencias. Definitivamente, como le debe haber pasado a Maxi y probablemente a cualquier realizador de cine, hay impactos emocionales que te marcan de por vida. Algunos son en una sala de cine y otros son en un televisor en blanco y negro de 20 pulgadas, de los viejos Zenith. ¿Okay? La mayor parte de los míos vienen de la tele. Cuando empecé a ir al cine y la sangre se transformó en roja, aquello ya era demasiado, era una maravilla para mí. Entonces, mis influencias fueron la Hammer de los 60s, y luego más adelante la mejor década, a mi entender, de la historia del cine de terror, que es la década del 70, a las cuales vi casi todas en el cine. Las vi algunas en los 70, porque a pesar de que yo todavía era un preadolescente en un cine en Colonia del Sacramento en la década del 70, vos podías entrar a ver Calígula con 12 años. ¿Ok? Así era la historia. Entonces vi algunas. Vi Amityville Horror, Aquí vive el horror, la vi en el cine cuando se estrenó. Vi El Exorcista en el cine, la primera vez me tuve que ir porque no lo aguanté. Vi El Resplandor en el cine con mi padre y con mi madre, la única película en mi vida que vi con mi padre y con mi madre juntos. Entonces, todo eso me marcó de por vida. Esas fueron mis influencias. William Friedkin, Stanley Kubrick, Terence Fisher con la Hammer, y actoralmente Christopher Lee, Peter Cushing y demás, que no eran grandes actores en realidad, pero eran estrellas. Y hay una diferencia entre un actor y una estrella. Y las estrellas del cine de terror no necesariamente eran los mejores actores del mundo, pero nadie podría hacer eso como lo hacían ellos. Nadie. Y luego más adelante, sí, John Carpenter, ya cuando lo descubrí, ¿no? Ya en los 80, ya más cerca de empezar a hacer cine, ¿no? Brian De Palma, que me llevó un poco de tiempo atar los cabos y darme cuenta que todos en realidad, todos ellos, estaban tomando de Hitchcock.
Entonces, si tuviera que resumir todas las influencias después de que uno decanta los filtros de quién le copió, quién se inspiró en quién, Hitchcock es el maestro. Y sigue siendo hasta el día de hoy. Yo creo que su capacidad de crear suspenso, nadie ha podido llegar ahí todavía. Creo que su dominio del timing, su fórmula funciona repetida una y otra vez. Las películas de él hoy en materia de cuánto diálogo tienen y demás podrán ser discutibles y para la audiencia de hoy eso funcionaría o no, pero cuando uno ve Psicosis en el cine, como yo la he visto en época contemporánea, esa película sigue funcionando. El tipo es un fenómeno, era un fenómeno. Y esas son mis influencias. Del cine de género, con el paso del tiempo aprendí a conocer y a amar otros directores que no son de género y que me han influido mucho también, como Fellini. Muchísimo me gusta Fellini, pero eso es una experiencia de vida. Yo cuando veo a Marcor siento que es mi niñez, tal cual, crecer en una dictadura, descubrir ciertos aspectos íntimos de la vida bien joven, todas esas cosas que le pasaban a él y que en los 70s era lo mismo para mí. Pero del punto de vista de género, los nombres que mencioné. Ahí va. Mencionaste un nombre y me acordé de una frase, John Carpenter, no sé quién la inventó, pero hace muchos años yo escuché o leí que Ricardo Islas era el John Carpenter uruguayo. Yo no sé si fue Guillermo Sapiola o algún crítico de cine. Sí, fue Guillermo Sapiola. Fue Y Sapiola, fue a propósito de Almadón de Pluma. Ahí Y va. creo que fue el único que no lo dijo en tono, creo que Sapiola fue el único que no lo dijo en tono burlón. Él lo dijo, Claro, cuando yo lo leí, claro. lo publicó en Últimas Noticias. Él era el crítico de Últimas Noticias, que ya no existe tampoco en esa época. Y yo me acuerdo que leí eso y me hizo sentir muy bien, muy bien. Ya con el paso del tiempo otros lo tomaron un poco más a la chacota, pero él fue el que acuñó esa comparación. Genial. Maxi, ¿tus influencias de dónde vienen? Bueno, mis influencias vienen de muchos lados, pero evidentemente vienen fuerte de los 80s. Si vamos específicamente al género y al terror específicamente, también vienen por la televisión, no primero por el cine. Vienen por el Monte Carlo Televisión y el ciclo que hacían de Viernes 13. Entonces todos los viernes tenías en un momento muy, muy cercano y para alguien con, no sé, yo tendría 5 Al años. filo de la medianoche se llamaba en una época. Me quedaba a las 10 de la noche, empezaban películas y ponían de todo, o sea, habían de las cuestiones más B a, viste, producciones jugadas, Wes Craven, muchísimo. Recuerdo aterrarme fuerte con, ¿cómo es? La serpiente y el arco iris, o sea... Y había una cuestión, bueno, yo de chico, no sé, los Gremlins me aterraban, o sea, yo Dante, enseguida empecé como a agarrarle también un gusto por un poco ese humor macabro, o el humor negro mezclado. Estaba la serie de Puppet Master, que son como estos muñecos hechos cuadro a cuadro, que hace poquito conocí a los creadores, que fue rarísimo, pero estaba justo en un evento y estaban. Pero bueno, mezclaban de todo, estaba nuevamente la saga Viernes 13, pero después estaba, bueno, Carpenter, o sea, tenías al maestro no sé, La Cosa de Carpenter también, cosas que puntualmente me fueron marcando más adelante. Cuando era chico era más, supongo que eso que te ponían ahí en la tele y que podía ver y que veía con mi primo, con amigos medios a escondidas. Y más adelante, bueno, sí, con el cine, me empezó obviamente a fascinar todo lo que sería la factoría que hizo Spielberg en los 80, combinado con varios, o sea, Zemeckis, que es parte de esa factoría, Robert Zemeckis, y por el lado, como del otro lado, yo le digo como del otro lado de la cortina, Terry Gilliam, que Terry Gilliam, o sea, venía de un lado europeo y venía de toda la cuestión de los Monty Python, que hacían y él traía esta cuestión tan hiperrealista, le llamo yo, como con el arte y con toda la apuesta, pero a la vez con el absurdo y con el humor absurdo, y después él haciendo las películas, cargándolas de tanto de eso,
a mí me atrajo mucho eso, porque me daba como una sensación de mundo real, de mundo vivo, sus películas. Y pasaban muchas películas de él en la tele también, porque ir al cine era una cuestión que ibas al cine una vez cada tanto, o veías una, viste, capaz que en algún momento de chico veía una por mes, o una cosa así, pero en la tele, viste, los sábados de cine, eso te pasaban las aventuras del barón Munchausen, que no paro de mencionarla, porque es como una película que me quedó, la pasaban tanto y tenía eso y Volver al Futuro, y entonces era como esas películas que las veía muchas veces y las desmenuzaba y me fascinaban, básicamente eran como mis libros de fábula, porque estaban ahí como estos personajes, especialmente en esta de Terry Gilliam, era un mundo muy, muy de fantasía, muy creado, muy, muy elaborado. Eso supongo que fue algo que a mí me marcó mucho, de crear mundos, de crearlos y que sean específicos, que tengan una, ¿no? Una especificidad en su visual. Ahí va. Maxi, vos, yo estoy convencido que vos, al igual que Ricardo, sos un cineasta innato. Esto quiere decir que si no hubieras pasado por una escuela de cine, estarías haciendo cine igual, de cualquier manera. Pero inevitablemente te tengo que preguntar, porque esta charla la estamos organizando desde la ECU, y estamos además en el marco de los 25 años de la ECU. eh, ¿Cómo recordás tu paso por la escuela de cine? Es decir, ¿qué sentís que cambió, o que confirmó, o que te gustó y que no te gustó de la formación curricular, digamos, del hecho de pasar por una escuela de cine? Sos de la generación 2003, ¿verdad? Sí, bueno, de todo. Primero yo, claro, empecé como casero, ¿no? Autodidacta, pero muy enseguida, no por la generación 2003, porque yo entré a la escuela de cine en realidad a hacer cursos antes de que pudiese entrar en la curricular, en el 99. Ahí va. Ahí conocí la generación de Guillermo Kloetzer y Pedro Luque y todo, que estaban ahí y yo estaba haciendo un curso de guión y después hice un curso de producción, estaba con Maida Mubayed y Pepi Goncalves, en la escuela que recién estaba en sus primeros pasos, Ujú. con 14, 13 años. Entonces para mí fue como un alivio, porque realmente necesitaba un lugar donde sentir, bueno, tengo mi casa, o tengo un lugar donde puedo, viste, ser, no sé, no ser un demente que quiere hacer películas en Uruguay. Y fue realmente como un refugio. La ECU en sí, con la sala de Positos y lo que era el videoclub abajo, la cafetería y todo eso, para mí era, yo me acuerdo de las primeras veces que iba y que iba, no sé, lo que hubiese, venía Pino Solanas a hacer un workshop y venía y me iba al workshop y lo atomizaba, y era muy obsesivo. Así que, o sea, en lo que sí para mí, después cuando también hice lo que fuera la carrera en sí, todo, eh, la parte teórica es muy importante, es muy importante analizar y pensar, bueno, ¿por qué son así las cosas? ¿Por qué uno filma lo que filma o piensa así? Analizar las películas, me acuerdo de haber analizado mucho varias películas, pero películas como El silencio de los inocentes, me acuerdo de haber analizado así fuerte, o Pulp Fiction, de todo, y eso para mí fue un valor importante. Puntualmente, siempre tenía ganas de que hubiese igual más manos en las cámaras, menos miedo en la cámara. Capaz que yo ya venía con eso de que agarrar la herramienta como sea y la que sea y hacer. Y me Ujú. acuerdo de cuando ya estaba en la generación que había como esta cosa de miedo a la cámara, como la cámara, ¿no? Y el fotógrafo y la luz, y todo como una cosa muy solemne. Y eso siempre como que me gustaba y también estaba como todo el tiempo ahí como queriendo romperlo, ¿no? No hay que tenerle miedo y es como, no sé, el instrumento, es como el músico que le tenga miedo a la guitarra. No, tenés que agarrarla, tenés que agarrar y sentir y tu parte física con la cámara es importante, tenés que tener ese encuentro. Y bueno, igual ha cambiado mucho, ¿no? Antes había una cámara y era como, ¿no? Había como que cuidarla y te toca a vos y después le toca al otro y todo así. Claro. Ha cambiado, ahora está esto y bueno, y ya no está esa Claro. excusa y todos ya estamos
viviendo en esta cuestión donde tenemos comunicación audiovisual ya nata, ¿no? Del vamos. Que no quiere decir que sepas de narrativa de cine por eso, pero ya tenemos ese encuentro ya con la imagen y con capturar imagen. Sin duda. Es distinto, ya las generaciones van cambiando mucho. Pero si tengo algo para decir, y además porque tuve también, bueno, vos, Enrique, me invitaste a ser docente hace unos años. Siempre, siempre ir a la acción, a la parte práctica. La teórica es súper importante, pero la parte práctica y la parte de las manos en la masa siempre está bueno, siempre un poco más. No perderle miedo y jugar ahí, meterse en las manos en la masa. Totalmente. Bueno, le quiero decir a los que quieran participar que hay una herramienta ahí en el Zoom que se llama Levantar la Mano, que les pido que si quieren intervenir con alguna pregunta, algún comentario sobre la película, sobre lo que quieran preguntarle a Max y a Ricardo, lo hagan a través de esa herramienta, así se mantiene como el orden de prioridad. Mientras tanto, y para redondear un poco el tema de cine de género, cine de terror, me gustaría preguntarles, primero a Ricardo, ¿qué de lo que se está produciendo hoy de cine de género le interesa, le llama la atención? Sigo mirando películas de la Hammer, te voy a decir. Pues sí hay un movimiento. Lo que pasa es que esto no es solamente el cine de género. ¿Ahí se cortó? Se nos congeló Ricardo, creo. Vida independiente, ya no es lo que era. Ahí volvió. Y sigo hablando en género, que me había ido. Te habíamos perdido por un par de segundos, pero adelante. No, digo que la producción de cine en general ha cambiado, y no solamente la producción de cine de género, y que la incursión de los independientes, que además de ser independientes desde el punto de vista de que ya no dependen tanto de un sistema de estudio, sino que son independientes porque, como decía Maxi, tienen un celular, y de repente con eso pueden hacer cosas, ha hecho que haya, creo yo que en este momento lo que está pasando es que hay hay un exceso de oferta. Y hay mucha demanda, porque hay muchos canales y muchos cables que llenar y canales que son específicamente 24 horas al día de cine de género, pero hay un exceso de oferta también. Y no parece haber un sistema que ponga en contacto esas dos realidades. No parece haberlo. Quizá porque no hay suficiente dinero para que el distribuidor y el productor salgan bien parados. Entonces existe, por un lado, esos canales que están demandando producción, y por otro existen los que están produciendo todos los días, ahora mientras estamos hablando, en el garage de su casa, y se ve súper bien, porque es que realmente ahora un teléfono celular puede hacer que se vea con una calidad óptima. Pero creo que falta una especie de conexión en medio de ambos. En algún momento se pensó que para los que hacíamos cine independiente la distribución digital iba a ser la panacea. No fue. No lo es. Y creo que eso ha condicionado qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque tenemos una dificultad para encontrar el mercado. ¿Ya? Y si no tenés un mercado y no estás en un lugar donde haya subsidios fuertes, ¿cómo haces para seguir haciendo? Entonces, bueno, yo sé que tu pregunta era un poco más específica y es qué de lo que se está produciendo me interesa. Y bueno, me gustó la producción Midsommar. Midsommar, me gustó mucho más su película anterior, Hereditario. Creo que es una de las mejores películas de terror en mucho tiempo. Midsommar para mí es muy buena también, a la gente no le gustó tanto. Yo creo que no a todo el mundo le pega igual. Para mí es una crítica a una forma de vida que elimina al individuo y que se queda, que todo lo hace como en comunidad, y eso es oprimente y asfixiante. Y no sé si la gente lo vio así, yo lo vi así, me aterró. Me gusta, me gustan las películas como Get Out, que son películas de terror, pero que tienen una especie de trasfondo social, de crítica,
creo que es eso, si te lo tuviera que resumir, me gustan las películas de terror que se están haciendo, que de alguna manera te hacen tenerle miedo a lo cotidiano, ya sea que haya o no un hombre lobo, un vampiro o lo que sea, pero que hay otra cosa, hay otro trasfondo. Y que creo que de alguna manera eso pasaba con las películas de los 70s, pero que se perdió un poco en los 80s, en los 90 se fue todo al carajo, y ahora creo que está volviendo de alguna manera de la mano de los independientes. Ujú. Bien. Ya tenemos preguntas, pero te hago la misma pregunta a vos, Maxi. ¿Qué de lo que se está produciendo hoy te llama la atención? Bueno, justo mencionó a Ari Esther, Ricardo, recién, pero que lo iba a mencionar porque creo que hizo una cuestión ahí interesante, especialmente con esta con Midsommar y bueno, la otra también. Y también me acuerdo de, ¿cómo es? It Follows, que hace unos Ujú. años salió. Ujú. O sea, lo que sería los hijos de, bueno, de lo que es los 80 de Carpenter y que vienen un poquito agarrando esas cuestiones, pero que juegan un poquito a probar, agregar otras cosas o elementos un poco más, no, viste, como, bueno, como Midsommar es como toda de día y es como, no parece una película de terror, o sea, como que jugar con esa cuestión de romper un poco arquetipos, eso está interesante. Y también está interesante lo que se está empezando Uh-huh. a hacer desde acá, desde Latinoamérica, se empieza a explorar más, y bueno, bueno, Gustavo está haciendo una peli, acaba de terminar una acá nomás, Virus, ¿Verdad? y bueno, después está Fede, que está en Estados Unidos, que hizo No Respires, que para mí fue realmente una cosa que está bueno, porque hizo una película, un high concept, realmente, o sea, una cosa nueva. O sea, no hacer algo que ya existiera y que viniera de una inspiración nueva. Hay como eso, como algunos así, especialmente en lo que es bien independiente, hay como algunos despertares y salimos de una época, pasamos, o sea, el terror pasó por una época que primero fue con todo lo que fue el auge del terror asiático, japonés, pero después hubo toda una época con las películas que se le llamaban torture porn, o no sé qué, que eran como demasiado densas de ver, las de Saw, las que son el juego del miedo, todo eso, que empezaron a alienar un poco, porque no tenían capaz que mucha creatividad, o sea, después de la primera no tenía una creatividad o una cuestión interesante con la historia, con la narrativa. Ahora me parece que está bueno, siempre como que va cambiando, va mutando, está bueno lo que se está viendo en materia de eso, de creatividad. Roger Eggers que hizo, este, como es, The Witch, y ahora The hizo Witch, el sí. Lighthouse, Y me ahora, ahí encantó va. The Witch, y tampoco, viste, como es una película de terror, pero en verdad lo principal es que es una creación de un mundo, este mundo, ¿no? Que hablan este inglés, antiguo y que están ahí los, ¿no? Recientemente colonos viendo en el nuevo mundo y hay una bruja como en su folclore creían y es Ujú. real, es como que creerte todo ese mundo y lo de Midsommar también, bueno, es como que tienen eso que está bueno de explorar el terror pero no necesariamente tan específicamente en el género, sino como que juega un poco acá y allá. Genial. Hola, entró alguien. Ya. Sí, ¿Alguien? tenemos preguntas, así que si les Ah, parece bien, le damos paso a ellas. Vamos con Pietro primero, adelante. Les pido también que antes de hacer la pregunta se presenten, más que nada para saber si son estudiantes, cineastas, simples aficionados. Adelante, Pietro. Buenas tardes. Tengo problemas de conexión, así que capaz que se me tranca un poco. Soy Bien. Pietro Calache, tengo 18 años, estoy en tercero de bachillerato y es una pregunta que está relacionada a lo que decía Ricardo recién, pero va para los dos. Yo pertenezco a una generación, hace unos meses, o sea, yo siempre vi cine y hace unos meses me di cuenta que tengo ganas de dedicarme a esto. Siempre lo vi como un hobby. Hace un tiempo ya me di cuenta que tengo ganas de dedicarme.
pero tengo siempre como no sé si un problema, pero una duda, que es que yo pertenezco a una generación que con todo el tema la globalización y todo, está como que el cine está muy, como que lo que predomina y lo que te atomizan constantemente es con Hollywood o producciones muy grandes. Y si bien yo me copo mirando las películas y todo eso, a veces me dan ganas, o sea, he visto películas independientes y todo, pero tengo la sensación de que conozco muy poco. Y a veces no sé cómo hacer para yo encontrar películas independientes o producciones más chicas capaz, que realmente puedan aportarme a mí como conocimiento y eso. Entonces, si ustedes tenían alguna recomendación o cómo podía hacer yo para encontrar esas cosas para ver. Bien. Te dejo, Maxi, porque lo que yo pueda recomendar de cómo ver algo aquí no le va a servir a Pietro. Sí, entiendo como la preocupación para encontrar esas plataformas, porque es real, que como decía Ricardo, que todo el tema digital igual está como que se tranca y están igual las cosas difíciles de encontrar. Mirá, yo para lo que es el cine independiente o para tener más apertura y eso, supongo que más adelante va a empezar a hacerse un poco más abierto, pero yo tengo un Netflix que miro que se llama Filmin, que es español, es de España, pero es muy bueno. Es como básicamente un videoclub, como lo que era Netflix, que ahora ya no es, pero que va a empezar a volver a pasar, que van a estar estas plataformas un poco más con conocedores que hacen buena selección y arman un buen videoclub con criterio y con películas independientes, películas de festivales, películas igual de mainstream. Y bueno, ese Pietro es español, pero lo podés conseguir, digo, que es como un Netflix, y te conseguís como para que, ¿no? Que la compu lo agarre igual con Uruguay, aunque tenés que hacer ahí un poquito de cosas ahí con eso, pero lo recomiendo porque está muy bueno. Y bueno, y espero que empiecen a aparecer. Ahora sé que Buen Cine estaba haciendo una plataforma parecida acá en Uruguay, básicamente el videoclub, ¿no? Lo que era el VIC, ¿no? No sé, Enrique, si me puedes ayudar con eso, que Sí, es una plataforma exacto de video on demand, gestionada por Buen Cine, que es la distribuidora que iba de la mano con el VIC, de alguna manera, de Ronnie Melzer, y ahora está a cargo de Gabriel Massa, que tienen una selección sobre todo de películas independientes y europeas, latinoamericanas también y uruguayas también. Claro, eso sería para mí, bueno, es lo que siento que está de acá, es muy reciente, pero buenísimo, y parecido a esto que estoy diciendo yo de Filmin. Yo Filmin, o sea, ayer vi 2 películas en Filmin, y nada, es eso, está haciendo falta, sin duda, pero está viniendo, porque como ahora Netflix se va a convertir más en productor y van a venir los otros haciendo cada uno su producción, sus contenidos y comprar, y más para mainstream, sus catálogos de lo que es videoclub y catálogo de cine independiente van a quedar relegados a los videoclubs de streaming, van a volver en esa modalidad. Así que Claro. recomiendo que mires eso de Buen Cine, porque ahí eso seguro que va a estar bueno, se va a poner. Está bien para ver películas Sí. independientes, sin duda. Sí, ya tienen además un catálogo interesante. Después ahí en el chat Facundo recomendaba Movie, que la verdad que es un sitio muy bueno. Sí. Es un sitio que además tiene la particularidad de que hacen una curaduría y estrenan una película por día y esa película se mantiene disponible un mes. O sea que todos los días se agrega una película que permanece durante 30 días. Y tienen una selección interesantísima de cine independiente, documentales, de todo un poco. Qubit es otra que también está interesante, y de Criterion Collection, que también mencionaba Facundo. Criterion Collection es excelente. Lo que pasa es que está transicionando todo también, ¿no? Porque antes eran los DVD. Claro, Pero Criterion sí. O sea, excelente. excelente, excelente.
Vamos con otra intervención de Robert, en este caso. Bienvenido, adelante. A ver. ¿Nos escuchas, Robert? No, perdón, estaba muteado. Ahí ¿Ahora va. sí me escuchan? Bien, Perfecto. mi nombre sí es Roberto, me dicen Robert, soy de los pagos de Ricardo de Colonia, no hago nada relacionado con cine, soy ingeniero en software y docente de la Facultad de Ingeniería de la ORT, pero bastante fanático del género. Le quería preguntar a Maxi, porque vi el póster de ópera dentro de la película, porque cuando la estaba mirando, digo, esto más que un slasher me hace acordar más a un giallo. ¿Qué influencias de giallo son las más grandes que tuvo para la película fuera de lo más conocido? Bien, bien. Bueno, tiene dos particularidades el tema del póster de ópera, pero capaz que son para explorar después. Pero, o sea, porque estaba como planteado que hubiese una película proyectada de Argento que iba a ser esa, pero después eso cambió. Pero más allá de las influencias o lo que fueron las inspiraciones de Giallo, una de las películas que tomamos como referencia es Demoni de Lamberto Bava, que es Sí, la vi. el hijo de Mario Bava, que es una película que ocurre dentro de un cine. Sí, la vi. Hay una posesión demoníaca, es como el fin del mundo, no tiene nada que ver la historia, pero la tomamos como una referencia del tipo de narrativa. Y bueno, después, o sea, mucho de Argento sin duda para todo lo que es la poesía de las muertes, de la parte del terror, había mucho de eso. Y Fulci no, bueno, Fulci no tanto, pero bueno, pero sin duda Argento en varias de sus películas, o sea, algunas que no son tan giallo en verdad, porque él hizo, o sea, el giallo es puntualmente una parte del género de terror italiano. Pasa que ya quedó como englobado, como que dicen que el terror italiano es el giallo, pero el giallo es una parte nada más. Después, o sea, fue virando, porque la inspiración fue más por la parte visual y después, o sea, no vino tanto por el lado de ahí. Yo como que después realmente me inspiré mucho en The Shining y en Carpenter y en esas otras vertientes que son igual inspiradas de ahí, que vienen de eso. Carpenter y Halloween viene de Giallo también. Viernes 13 y todo el slasher viene de ahí. Pero sí, Mario Bava sí también. Las primeras, seis, seis mujeres para un asesino. Y que ahí se creó como esta cuestión del asesino un poco como misterioso, de guantes. Y bueno, por ahí vino la cosa. Gracias. Gracias a vos, Roberto. Vamos con Facundo. Adelante, Facu. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nada, felicidades, Maxi, otra vez, yo ya te lo dije, la verdad me encantó, lo disfruté muchísimo, estoy para ir de nuevo, en cuanto esté en Montevideo de nuevo me voy a mandar a la Cinemateca, porque nada, lo vale cada minuto. Y nada, me quedé como con cosas puntuales, ver ahí la escena final del asesino de Ricardo ahí con el póster de Plenilunio de fondo, había como cosas como recontra particulares que lo disfruté como a mi manera. Fuimos con un grupo de gente y cada uno reaccionaba, vi que había unos que no sabían que iban a ver un slasher y de hecho dije, no miren el tráiler, y nada, disfrutamos mucho los efectos en cámara, como ciertas decisiones que me parecieron fenomenales ahí, bueno, la banda sonora, había como, nada, felicidades porque la verdad tremendo trabajo. Muchas gracias. O sea, me impactó un montón ver ahí proyectada una obra mismo de Ricardo, ¿no? Que está la peli que está de fondo, casi en tiempo real todo el tiempo, la de Frankenstein, eso me pareció increíble, eso como lo disfruté un montón. Pero bueno, más allá de eso, una pregunta puntual, bueno, perdón, mi nombre es Facundo, yo ando filmando cosas por ahí, me olvidé de presentarme. Pero no, un detalle puntual que me pareció una decisión interesante, que es a nivel lenguaje, ¿no? ¿Cómo llegaste quizás, Maxi, vos y Benji ahí a bajar la cámara al trípode, ¿no? Porque hoy como esta facilidad de, bueno, te quiero generar como una cosa
de urgencia, de miedo, capaz que era, no sé, metemos todo al hombro, metemos todo Steadicam, ya que lo podemos hacer, ¿no? Está como eso de lo puedo hacer, y te meto como ese ritmo, y acá hay una decisión que claramente hereda de un cine que quizás no era tan fácil poner tantos kilos arriba del hombro, pero siento que hay una decisión real ahí de decir, bueno, yo a vos, espectador, te siento acá y te dejo mirando hasta que te incomode. Entonces, nada, yo disfruto muchísimo de ese tipo de decisiones a nivel lenguaje, entonces la pregunta era cómo llegaste ahí a decidir esa impronta, ¿no? De decir, espectador, bancátela, ¿no? Eso que decía Ricardo, medio chejoviano ahí de la cara de él en el momento que, perdón por el spoiler, pero con los ojos ahí, esa como, que se los mete a la boca, digo, que quedarme ahí a mí como espectador me encanta. Sí. No, un poco eso. Bueno, gracias, Facu. Escucha, mira, es así. O sea, la verdad fue enseguida. Fue una cuestión cuando, mismo hablando con Benjamín, yo quería hacer una película que tuviese, como, creo que porque estaba ocurriendo en el cine y era todo con la arquitectura de la sala y todo eso, vino esa cuestión de apreciar el encuadre y vino esa cuestión media de un tratamiento clásico o con cierta cuestión de película clásica. Entonces, de ahí como que tomé, no voy a mover la cámara, no voy a mover la cámara, no sé que tenga una justificación, una intención clara. Si tiene que mover, si tiene que estar suelta, va a estarlo, pero principalmente era eso, mucho supongo que tiene que ver también bueno, con Hitchcock y con Kubrick y con Carpenter como referentes que ahora que puedo pensar, y también estaba ahí un poquito en lo que sería lo de cuando voy a mover la cámara, la intención y cómo estaba Spielberg en ese sentido, porque estaba pensando todo el tiempo, bueno, la intención ¿no? ¿Dónde voy a hacer el movimiento y a qué voy a presentar después? Tiene que, tiene que ir acompañado del personaje siempre, tiene que ir acompañado de eso, pero más que nada quería realmente encuadres y fotos, quería hacer como esta cuestión de una película que visualmente se pudiese apreciar así, como quieta, porque también capaz hubo algo de que estoy un poco cansado de esa cuestión de darle matraca con la cámara para generarte cosas y, y nada, y no me parecía que era acá el momento, el lugar, no, es preferente, ¿no? Bueno, quédate acá, eso, como decís vos, quédate acá y aprecialo, y bueno, y vos ves, o sea, tener una cuestión un poquito más un poco más de apartarte y mirar y llevar el tiempo real en esa manera, más en el encuadre. Ahí como que mezclé un poquito, pero sí, hubo mucho de eso. También había una cuestión de mantener la atención para mí, para mí el plano fijo es más como un silencio, mantener la atención. Entonces si ves la película, vas a ver que es fijo, pero todo el tiempo está haciendo un pequeño zoom, todo el tiempo. La película todo el tiempo hace eso en varias partes. Es como es mantener la atención. Eso lo hizo mucho Carpenter, la verdad. O sea, yo qué sé. Va por ahí, supongo. Sí, sí, se nota. Yo, la verdad, me pasó eso, me generó como, estoy acá, o sea, lo viví, era como estar adentro de adentro, pero con ese espacio, también lo pensé como una cosa muy de la literatura, ese paso para atrás en el narrador, ¿viste? Bueno, Sí. es una cosa contemplativa, pero que también me interpela desde un lugar, no solo como espectador protagonista, no sé, yo, la verdad, me parece una decisión Sí, interesantísima. un tratamiento formal, Bueno, principalmente, pero también porque como tiene esa conexión con el cine, y eso creo que estábamos ahí, y con la directora de arte, y con todo, había una cuestión de, deja que la arquitectura te hable, la sala es un personaje. Por eso tenía también The Shining, el principio con el auto es The Shining, tipo, o sea, nada que ver, obvio, pero digo, esta cuestión del plano fijo es como afirmativa, es como decir, estás acá, ahora estás acá, y no estás, y ahora tipo, bueno, hay una
persecución, vida, muerte, tiempo real, voy con los personajes todo el tiempo. Entonces ahí sí era steady todo el tiempo. Voy. Pero el plano fijo tiene mucha fuerza, y uno con todas las capacidades que tenemos, y con mismo la cámara en mano, que está buenísima, el cine medio documental, que me encanta, Sí, pero te perdés eso, te perdés hacer encuadres, hacer como... Cuando es una película, en este caso era como una cuestión donde tenía esa narrativa, no tuve dudas en eso. También ayuda, o sea, en parte, porque hubo una cuestión donde en realidad 24 días de rodaje no era el plan, y entonces tuve que achicar planos, tuve que sacar planos, estábamos ahí y tenía 5 planos para hacer, y venían y me decían, Maxi, tenemos tiempo para 2. O sea, bueno, perfecto, entonces economía de nuevo, tenía que agarrar y economizar, y tenía que agarrar y decir, lo cuento acá, y después lo cuento acá, y lo cuento con el foco, con el foquista. Entonces narro en general y después los cambio primer plano en el mismo plano. Entonces se mantiene como una narrativa que además me parecía divertido, porque acompaña más al cine uruguayo en cierta cuestión, con lo que hizo de alguna manera Revela y Stoll, con eso que me gustaba esa cuestión de encuadres y planos marcados, y economía de planos. Así que aproveché también la limitación realmente que tenía para narrar, y narré con eso, con pocos planos, pero que tuviesen impacto. Y yo veía que el movimiento se daba dentro del plano. Por ejemplo, el personaje del asesino, que es una cosa muy bajada a tierra, iba como, tenía como una cadencia que también me ayudaba a percibir el plano ahí en el movimiento. Y mira que yo soy un fanático del plano de al hombro, de seguir al actor, o sea, trabajar con la mirada. De hecho, en los proyectos que estamos trabajando, todo lo que está filmado, o sea, elegimos el lenguaje al hombro, pero tiene que ser en pos del proyecto, como decís vos, ¿no? O sea, totalmente. Sí, Yo lo sí. disfruté totalmente. Fenomenal. Claro, en este caso era capaz que cuando llegaba el momento, era el momento, y si no, bueno, es el plano fijo. Igual tengo que admitir que la limitación de lo que sería el rodaje hizo que esa parte, ¿no?, de narrativa la tuviese que empujar más, porque sí, tenía más movimientos, tenía más carros, tenía algún steady más, y eso no daba, bueno, entonces lo tengo que narrar acá, entonces ya está, bueno, es acá, está. Lo que importa es la historia. ¿Viste? Bueno, muchas gracias y vamos arriba. Gracias. Grandes éxitos. Que se vengan Gracias, las dos Facu. para ustedes. Vamos con las 2 últimas preguntas. Adelante, Ross. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, antes que nada quería felicitarlos porque la verdad que te diré que fue la película uruguaya que vi que más me gustó. A mí no me gustan las películas de terror particularmente, pero esta la disfruté muchísimo, me pareció, no sé, perfecta, me encantó. O sea, los quería felicitar porque la verdad no me esperaba, fui con muy bajas expectativas y no me esperaba una película tan buena, tan bien hecha, así que felicitaciones. Nada, quería decirles eso. Yo soy Rosana, soy bióloga, en realidad no tengo nada que ver con el cine, pero bueno, trabajo en la comisión de divulgación del Instituto Clemente Estable y hemos estado trabajando en cortos de divulgación y cosas por el estilo. Así que hice varios talleres en la ECU y bueno, me encanta el cine desde que era chiquita y por eso admiro a la gente como ustedes que de chiquitos tenían ese sueño y lo siguieron. Y me parece que, bueno, la verdad que los quería felicitar por todo, ¿no? Por eso de querer hacer algo y lograrlo. Y bueno, y hacer productos tan buenos. Nada, era eso. No tengo ninguna pregunta porque no sé lo suficiente todavía para hacer preguntas más técnicas. Pero la verdad que las tomas, todo me encantó. La verdad me encantó todo. Así que felicitaciones de vuelta. Bueno, muchas gracias. gracias, Rosana. Gracias. Vamos con Manuel. Hay una pregunta más. Juli todavía está, porque Juli estuvo y no pudo Sí, decir anda por ahí. nada, y me hubiese gustado que hiciera algún comentario. Que estuvo Sí, vamos con Juli ahora, después de la pregunta de Manuel. Vamos con Juli. ¿Te parece bien? Sí, Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? hola. Nada, también quería felicitarlos por la peli y me interesaba saber, yo soy estudiante de la ECU
me interesaba saber un poco cómo fue dirigir un guión de otra persona, o sea, como que no es lo más común acá en Uruguay. Y si querés hablar un poco de cuál fue tu proceso, o sea, después de que te llevó el guión, si seguiste trabajando después con Manuel Facal o si lo reescribiste. Y eso, ¿cómo fue adaptar ese guión y darle como tu vuelta y tu visión como director? Sí, mira, yo en lo que es en este proyecto específico, la diferencia grande es que la idea me surgió y yo le propuse a Manuel que hiciera el guión porque, o sea, sentía que su talento para hacer el guión era mejor que yo escribiéndolo, porque sabía que podía darme un guión más interesante, pero lo elaboramos y desarrollamos el proyecto en conjunto, y él armó el guión después de que nosotros fuimos a la sala y nos inspiramos y planteamos cómo iba a ser la historia. Ahí él me entregó un borrador, y de ese borrador le pedí algunos, hizo un segundo borrador. A partir de ahí, o sea, yo ya con esa base, o sea, o sea, para mí fue perfecto, fue buenísima, ¿no? Ya con eso ya me encaminé, o sea, yo no tengo ese problema, o sea, creo que hay una falta en lo que es acá la producción, donde estamos muy acostumbrados al realizador y al hombre orquesta, en donde hacemos todo. Y está el director escrito y dirigido y todo, y es como mucho y te limita mucho también. Entonces yo ese tema no lo tengo, o sea, tengo como la parte de guión, pero para mí son como áreas donde, ¿viste? Pueden estar separadas perfectamente. En este caso, después de que hizo esas anotaciones, le pedí que agregara otras escenas que faltaban o algún ajustecito más. Con la producción en sí yo empecé a tomar el guión y hacer revisiones y reescrituras, pero que estaban acompañadas en este caso a limitaciones de la producción en un principio. Era como que tenía que reescribir porque no podía hacer tal escena porque no daba para hacerla bien, para el presupuesto, para lo que se fuera a filmar. Y después algunas fueron que mientras estábamos ya en la preproducción, había mucha fisicalidad en la película. La película en un momento se convierte mucho en una cuestión muy, muy de película de acción, y cuando llegás al punto y estás empezando a revisar las escenas, hay cosas de movimiento que no son verosímiles, o, viste, tal escena hay que modificarla porque no te crees lo que hace el personaje, por qué va para allá, después se mueve para acá, y por qué, o sea, hace que después el tono te difiera mucho. Entonces ahí hubieron reescrituras en ese sentido, y en los conflictos mientras están en la situación límite. Y algunos agregados para potenciar los personajes. Pero en sí, o sea, para mí la experiencia de dirigir guión que no escribí, no, de hecho, creo que es más fácil para mí que las cosas que he hecho, que haya escrito yo. O sea, realmente, o sea, y siempre siento en verdad que cuanto más tengas solamente, viste, como el objetivo en una tarea, ¿no? La visión, es más fácil, es un poco más fácil. Pero depende de cada uno. Hay gente que solamente puede hacer lo que se le ocurre y que escribe, y está eso, como autores, ¿no? Que hacen eso. Pero no, a mí me gusta como la dirección como oficio de narrar, no hacer todo, para nada. Está buenísimo, Maxi, muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante, Juli. Sí, que hable Juli. Que hable, que hable. A ver si te Contanos escuchamos bien, algo. porque ahí al principio teníamos algún problema de conectividad, pero bueno. Bueno, ahora sí me escuchan muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, me siento importante. Bueno, yo estoy re contenta, no conocía a Maxi, y bueno, cuando me citó para el casting, Pero tuve yo sí te oportunidad de conocía. charlar. Yo sí te conocía. ¿Ah, sí? Y yo te edité en Re Locos y Repasados. Porque yo hice el montaje. Entonces yo te conocía. Te conocía no estuve en el rodaje cuando estabas actuando.
pero te conocía de editar. De la isla de edición. Claro, que coincidentemente Manuel fue el director y tal, Claro. y Manuel Facari, de coincidencia. Mirá vos. Bueno, bueno, y me encantó, ¿no? Ese vínculo, esa forma de tratarnos y de buscar la mejor forma de hacer el personaje. Entonces estoy re contenta y feliz y muy agradecida de que me hayas seleccionado. Fue una participación inicial de nada más que de dos escenas y nada menos. Fue toda una noche muy, muy, muy intensa, digamos, en la que veía garrafas de sangre por todas partes. Yo decía, estos son los efectos especiales, y veía gente, maquilladores y todo un mundo en el que yo no había visto en una película de género, ¿no? Todo lo que se necesita para los efectos especiales. No he tenido oportunidad de estar así tan cerca. Entonces, ¿qué me pasó cuando vi la película? Como yo, la que vendía los boletos, por suerte, vendía los boletos y me iba a mi casa, tranquila, después de vender los boletos al asesino, el asesino empieza a actuar después que yo me fui, ¿no? Yo me enteré de todo esto después al otro día, no sé cuándo. Entonces, cuando veo la película, veo todo por primera vez. Entonces, lo que más me llamó la atención, en primer lugar, fue los efectos especiales. Realmente para mí son muy buenos, desde lo visual y desde el audio, ¿no? El sonido que se logra para que el espectador sienta mayor impacto. Eso me impresionó bastante. Es una película que pude disfrutar a pesar de que yo jamás voy a ver una película de terror, y siempre dije, ojalá que no me toque actuar nunca como actriz en una película de terror, porque yo voy como espectador toda la vida, grité, salté, dije, cuidado, no, me agaché, hice todo, porque no la soporto, no puedo. Sin embargo, esta vez me tocó actuar, pero me fui, como dije antes, por suerte. Pero capaz que si hacemos las dos, capaz que tenés escenas un poco, no, capaz que no te escapas. El asesino está muerto, y me parece lo que vas a hacer es la vida anterior al asesino, antes de decidir entrar a ese cine, justificando por qué es esa persona. Y ahí, bueno, capaz que no es tan terrorífica. Hay muchas ideas, pero puede ir por ahí, vamos a contar un poco más, por ahí puede ser. Todavía falta. Bueno, pero seguro que estás, seguro que estás. ¡Ay, qué suerte! Gracias. Bueno, entonces, como iba diciendo, aprecié muchísimo los efectos especiales, a pesar de que las películas de género no son de mi preferencia. ¿Y por qué me di cuenta? Porque además pude apreciar lo que decía un compañero por allí, lo de los planos fijos. Yo amo el cine uruguayo, precisamente por eso lo amo, porque me permite apreciar el arte, la escenografía, las actuaciones, los sentimientos del actor, lo que está sintiendo y no quiere decir. Hay un montón de cosas que en el cine actual, especialmente el norteamericano, que me trae una imagen atrás de otra y efectos especiales que a veces voy a decir, pero ¿esto qué es computadora? No, me enloquece y no me deja apreciar por la razón, todo aquello por lo que yo veo cine, más allá de la historia, de un buen guión, y una buena dirección, como en este caso, que para mí fue excelente, y una buena actuación, Ricardo y todo el equipo que estuvo allí. Más allá de eso, yo quiero ver eso, la actuación, los sentimientos, los planos, entonces, por eso, esta película, a pesar de que es de género, la aprecié y la disfruté. El nivel, como dije antes, efectos especiales y el color que se logró en la película, la fotografía que tenía. Para mí eso fue, pero magistral. Me gustó muchísimo. Y el color logrado en las primeras escenas en las que estaba actuando, en la parte del cine,
del ópera, ese color rojo en el que de alguna manera ya se estaba anticipando lo que iba a pasar, ya me di cuenta cuando estaba actuando de que ese color iba a ser impresionante, y realmente pasó eso. Además yo tenía el pelo más rojo, y con esos lentes rojos, y las luces del neón ese, del cartel, y todo ese rojo, era muy impactante. La verdad, es una película que aprecié muchísimo, a pesar de ser de género. Así que bueno, yo los vuelvo a felicitar. Más conseguiste un equipo, cantó también el hecho de que al mismo tiempo que se estaba rodando, se estaba editando, ¿no? Se estaba trabajando. O sea, Sí, más o menos. Sí, fue. no era total, pero se estaban ya armando, desarmando, viendo cosas, y eso también muestra un nivel de profesionalidad muy grande, ese modo de hacer cine, ¿no? Que estamos rodando y a los pocos meses ya la estamos mostrando. Y eso para mí tiene mucho valor también. Y no es sinónimo de que se hagan las cosas apurados, mal, ni no. Al morir la matiné es una muestra de que se puede hacer todo eso. Y que tengamos al final un buen producto. Así que bueno, felicitaciones y gracias por dejarme participar. Gracias, Juli. A ustedes. Bueno, no sé si hay más preguntas, por lo menos no en lista de espera, pero si alguien tiene alguna colgada, quedan unos pocos minutitos. Me gustaría hablar en el final de la película dentro de la película. Frankenstein, Day of the Beast, es la película de Ricardo Islas. Obviamente no se la presenta como tal, pero es la película que Maxi, por las circunstancias que ya nos contará, eligió como que es esa película que están viendo los espectadores víctimas del propio Ricardo Islas, ¿no? Todo muy raro. ¿Por qué esa película? Y Ricardo, ¿qué nos podés contar de esa película? De esa película que es del año 2011, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, fue parte de todo un proceso de poder encontrar la película adecuada y de películas que no se pudieron conseguir por diferentes razones, derechos y demás. Entonces, en un momento determinado, se planteó la conversación, hablando ya estando yo aquí de regreso, aquí en Chicago, hablando con Maxi. Yo le decía, bueno, pero ¿qué podemos hacer? O sea, me mantenía al tanto de la situación, de lo difícil que era conseguir los derechos de películas italianas, que eran de Giallo en particular. Y entonces, en definitiva, lo que yo le dije a Maxi es, del catálogo mío, usa lo que quieras. Llegado el caso, si eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Incluso yo le había propuesto un par de otras películas que me parecía a mí, de las mías, ¿no? Que me parecía a mí que eran más tipo giallo, pero entonces de repente no cumplían con otros requisitos que Maxi tenía. Entonces fue él, de hecho, el que dijo Frankenstein, ¿no? Del catálogo que yo tengo de películas producidas por mí, fue el que dijo Frankenstein. Y después de que la empezó a armar y que la empezó a editar y demás, él me decía, yo al principio no lo había visto, pero luego sí, cuando empecé a ver los cortes, me di cuenta que era así, de que había una especie de simbiosis entre las dos películas. Una especie bueno, ok, Frankenstein, la historia clásica no es un slasher, pero el Frankenstein que yo hice sí es. El monstruo se comporta como un asesino slasher, hay toda una serie de personajes que no están en un cine, pero que están en una isla, también no pueden salir, como los personajes de Al morir la matinée no pueden salir del cine, los personajes de mi película de Frankenstein están atrapados en una isla y nadie los va a venir a buscar hasta el día siguiente o lo que sea. Entonces la estructura es la misma, y eso permitió que al ir armando la película se pudiera producir una especie de diálogo entre las dos películas que de alguna manera lo que originalmente estaba escrito en el guión. En el guión original la idea era producir la película que se veía ahí. Por supuesto, al estar escrita especialmente, había esa especie de simbiosis. Y Frankenstein, sin quererlo, obviamente, se produjo en el 2011, permitió que se pudiera ser fiel a la intención original. Por ahí venía la cosa. Sí, Bien. sí, ahí va, como decía Ricardo, originalmente estaba escrito en el guión
La muerte jamás vista, que era un giallo que se estaba pasando, que íbamos a filmar. Y yo estaba muy entusiasmado de hacer eso, porque iba a ser una pequeña peliculita, además de la otra, entonces era como filmar dos películas. Y no dieron los recursos de presupuesto para hacerlo, eso implicaba una semana más de rodaje, una cosa así, y como igual tuvimos acotado el rodaje para lo que filmábamos, y buscamos por todos lados, intentamos hacer una coproducción con Italia y todo, pero no alcanzaron los recursos, y con producción empezamos a tantear la idea de qué pasaba si conseguíamos los derechos de una película de la época, que pudiésemos tener esos minutos y que congeniaran y que funcionara. Y yo como la película en sí tenía un juego de espejos y tenía algo interesante que jugaba, dije, bueno, pero capaz que puedo encontrar una que haga eso y que funcione. Y que en mi primera instancia era que fuera un giallo, obviamente, que fuera una película de terror italiano, y ahí fue que empecé con la búsqueda con una de Argento, que de hecho por eso está el póster de Ópera, porque contactamos a Argento y llegamos hasta sus, ¿no? A sus representantes, pero no dimos con los derechos para las películas de Argento. Pero el recorrido siguió y dimos con un distribuidor italiano que tenía un catálogo de películas de terror de Italia, y me dijo, de acá del catálogo agarrá la que quieras. Está todo bien y tenemos los derechos. Y cuando yo le marcaba, bueno, esta, me decía, no, esa no. ¿Por qué no esta? Tipo, y había una que era con Linda Blair y David Hasselhoff. Entonces con el editor, con Santi Bednarik, hicimos varias versiones. Editamos con la de Argento, después editamos con dos películas más, casi tres más de estas, que existen estas versiones. Y casi era una de estas películas que tenía este catálogo del italiano. Pero sucedió la pandemia y el italiano no seguía dando vueltas. Entonces se cortó la comunicación y el señor dejó de comunicarse, y al final dijo que no podía hacer la otra película y no sé qué, por aquello, porque estaba Linda Blair y que no podía mostrarla, cualquier cosa. Entonces, yo que ya sabía y ya había hablado con Ricardo de esto, y Ricardo había sido tan bueno de decirme, mirá, obviamente está a disposición todas mis películas. Yo la tenía en la cabeza, tenía a Frankenstein porque era la que me combinaba en esta idea. De hecho, para mí combina más que la original del guión. Porque es un monstruo, pero como decía Ricardo, es un monstruo slasher, y creo que el asesino ¿no? de nuestra película es un hombre monstruo, tiene una combinación, y las otras películas que yo tenía no eran así, o sea, tenían otras funciones, y de hecho tenía que hacer otras escenas, o sea, hay escenas que son distintas completamente en los otros montajes. Lo cual es muy interesante porque hizo como todo un juego que rara vez pasa, que vos narres y reescribas tanto en el montaje las cosas con esta interacción de la película. Pero por suerte, bueno, dije, bueno, yo no quería en un principio, no quería usarla por el anacronismo de la película, pero dije, pero como es una película como de la Hammer, como que homenajea a la Hammer, Ricardo, parece una película que podría ser bien de los 80 o de esa época, que podría funcionar. Y como hay otros anacronismos por ahí, dije, bueno, voy a jugar con eso, está bien. O sea, la hacemos funcionar, y por suerte funcionó muy bien la película de Frankenstein. Yo quedé muy conforme con esa fusión, realmente. Sí, realmente es como ver una película de la Hammer. Claro. Y hasta en el código de actuación dentro de la película se ve eso, ¿no? Es una película, Ricardo, que está en YouTube, ¿verdad? Si alguien la quiere ver entera, sin distorsiones y sin asesinos en la vuelta, la puede ver entera en YouTube, ¿verdad? Sí, está en YouTube. Yo no tengo muy claro porque a veces, viste cómo es YouTube, que restringe el acceso de un país a otro. Supongo que sí que se puede ver en Uruguay, no lo tengo claro eso. Pero sí la tengo ahí subida. dejo en el chat, dejo el canal de Alpha Studios, donde creo que está, por lo menos yo la vi disponible. Entonces ahí. Sí. Entonces sí. Y está toda tu filmografía seguramente ahí en ese canal, ¿no? Casi todas, ya. Sí. Genial. Vamos con una última pregunta de Pietro, que vuelve a preguntar, y ya nos despedimos. Adelante, Pietro. No era una pregunta, sino que era más bien para felicitar por la película, porque me gustó mucho, la
la de ayer y está muy buena. Y también agradecer por haberme recomendado estas plataformas y haberme ayudado con mis preocupaciones y por la instancia, obviamente. Demás, gracias a vos. Gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde, y muy especialmente gracias a Ricardo y a Maxi. Felicitaciones de nuevo, gracias por este tiempo, y ojalá que nos podamos encontrar en algún momento presencialmente para seguir charlando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Sigue la película en cartel, así que si todavía no la vieron, ya saben lo que tienen que hacer, y recomendarla, por supuesto. Gracias a todos, y que pasen muy bien.